Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Iglesia de los Primogénitos. Título de la semana: La Carta y el Ministro del Nuevo Pacto. Lunes: Palabra, espíritu y oración. Leer con oración. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. En el mensaje de la semana anterior, vimos que el ministro del nuevo pacto es producido por la experiencia de la comunión con Dios. El ministro debe conocer el plan de Dios, Oseas 6:3, y también necesita conocer las artimañas satánicas que intentan frustrar los designios de Dios para su pueblo, Segunda de Corintios 2:11. Al conocer tanto el plan de Dios como el plan de Satanás, el ministro de Dios no dará oportunidad al enemigo. En el mensaje de esta semana, la carta y el ministro del nuevo pacto, veremos que el ministro de Dios debe desarrollar un vivir de comunión con el Señor, como lo hacía Moisés, que oraba por sí mismo, por el pueblo, Éxodo 33, 12, 16. Y por el cumplimiento del propósito de Dios, buscaba también profundizar su conocimiento sobre la persona de Dios. Al actuar de esa manera, estaremos habilitados por Dios para ser sus ministros. Seremos como una ofrenda en el altar, dispuestos a ser quemados, y así exhalaremos un aroma agradable a Dios, manifestando en todo lugar el grato olor de Cristo. Segunda de Corintios 2:15. Además, espontáneamente daremos libertad al Señor para inscribir, esculpir su mensaje en nosotros, a fin de que seamos sus cartas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. 3:2. El Señor, al salvarnos, nos equipó con lo que necesitamos para ser vencedores, y está haciendo de todo para llevarnos a que alcancemos ese objetivo. Sin embargo, para frustrar tal objetivo, el enemigo tiene una trampa apoyada en 3 estrategias: impedir que conozcamos la palabra, anular nuestro espíritu y estorbar nuestro vivir de oración y comunión con el Señor. Nosotros, como ministros de Dios, necesitamos conocer la Biblia, los fundamentos de la verdad y la palabra profética actual que dirige el mover de Dios en los tiempos finales. También es sumamente importante que ejercitemos nuestro espíritu y desarrollemos una vida de oración y de comunión con Dios para permanecer firmes y constantes. Primera de Corintios 15:58. Con un vivir guiado por la palabra de Dios y ejercitando el espíritu para andar en la presencia del Señor, tendremos confianza en Dios por medio de Cristo, pues no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que tenemos la plena certeza de que nuestra competencia proviene de Dios, y Él mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 4, 6. El hombre por sí solo apenas logra hacerse competente en cursos seculares de capacitación para obtener conocimiento. Sin embargo, no es así en cuanto a los asuntos espirituales, porque no es posible ser competentes por nosotros mismos como ministros del nuevo pacto. Dios es quien capacita y habilita a sus ministros. Debemos estudiar la Biblia y los libros espirituales. No obstante, no podemos cometer el error de considerar que solamente con el estudio de libros espirituales sobre la palabra de Dios estaremos habilitados para su obra. La capacitación viene de parte de Dios, así que necesitamos abrir nuestro corazón para oír el hablar del Señor, disfrutar de la palabra de Dios y ejercitar nuestro espíritu para tener una comunión íntima con Él por medio de la oración. De esta manera conoceremos profundamente de que Dios hizo por nosotros por medio de la redención, y tendremos claridad sobre la victoria de Cristo en nuestra vida. El hecho de que Cristo lleve a sus cautivos en triunfo nos remite a la ilustración de los desfiles victoriosos de los generales de la antigua Roma, cuando los cautivos eran presentados como trofeos de guerra.
Nuestro Cristo es victorioso. Él venció el poder de las tinieblas y todas las cosas negativas. El ministro de Cristo experimenta ese poder, permite que el Señor lo derrote, se vuelve en alguien que se rindió al Señor, un verdadero cautivo de Cristo, y reconoce que todo proviene de Dios y nada procede de Él mismo. Si conocemos a Cristo de esa manera tan viva, exhalaremos el olor de su conocimiento. Ese olor grato proviene de nuestra actitud de rendirnos al Señor y ponernos como ofrenda sobre el altar para ser quemados. El aroma de la ofrenda quemada sube hasta Dios para su satisfacción. Además, el grato olor de Cristo tiene un efecto tanto en los que se salvan como en los que se pierden. 2 Corintios 2:15. Cuando nos rendimos y nos ofrendamos, el aroma que es exhalado de nosotros es agradable a Dios y es un testimonio de Cristo en nuestro vivir. Para los que se pierden, exhalamos un olor de muerte para muerte. Sin embargo, para con aquellos que son salvos, somos un olor de vida para vida. Lo que exhalamos mediante nuestra experiencia íntima con Cristo define la vida de las personas. Versículo 16. El ministro del nuevo pacto debe tener la convicción de que es un cautivo del Señor, que recibió la gracia de servirlo para manifestar el olor de vida, a fin de que otros también se conviertan en sus cautivos. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2 Corintios 2:16. El apóstol nos responde: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 2 Corintios 1:12. El ministro del nuevo pacto vive por la gracia divina, pues tiene conciencia de que es insuficiente y que su competencia proviene de Dios. Por el hecho de ser un cautivo que disfruta de una íntima comunión con el Señor en oración, el ministro de Cristo no prefiere sus propias palabras, sino las palabras del Señor, pues no somos como muchos, pues comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Comerciar tiene como propósito obtener lucro. Algunos estaban buscando sus propios intereses y no los intereses de Dios. Aquellos que actúan así no suplen a las personas con vida. Sin embargo, como ministros de Dios, nosotros no tenemos como fin alguno beneficio personal, sino únicamente el interés del Señor. Nuestro servicio es producir ganancia para Dios.